Hola amigos, yo soy el Dr. Miguel Cardona y hoy les voy a hablar de la diabetes. En el interior de la cavidad abdominal, por detrás del estómago, tenemos la presencia del páncreas. Esta glándula, entre otras funciones, será la responsable de producir la insulina. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando no se produce la cantidad suficiente de insulina o el cuerpo no aprovecha la insulina que ya produce. Esto representa una mayor cantidad de glucosa en la sangre, o como popularmente se conoce, un aumento en el azúcar en la sangre. Pero, ¿qué es esto del azúcar en la sangre o la glucosa alta? De hecho, la forma correcta de decirlo es medir la glicemia. Va a ser la cantidad, ya sea alta o baja, de la glucosa en la sangre. Como ya sabemos, la glucosa nos va a dar energía. El cuerpo necesita energía para funcionar. Los músculos, las neuronas, todo necesita energía. Es como si a un auto lo privaran de combustible, no arrancará. Al igual que esto, el cuerpo humano necesita su combustible. En este caso va a ser la glucosa. Entonces, ¿por qué es tan mala? ¿O por qué las personas con diabetes ya les hace daño consumirla? Muy bien, pues la glucosa es un combustible natural que van a necesitar todas las células del cuerpo. Este combustible natural que va a utilizar el cuerpo a partir de los alimentos le va a dar energía a las células. Pero, ¿cómo va a llegar esa glucosa a las células? Bueno, pues es a partir de la insulina. ¿Qué es lo que hace la insulina? La insulina, para empezar, es una hormona que se produce en el páncreas. Esa hormona, cuando nosotros ya desdoblamos los alimentos de forma adecuada en el estómago y se empieza a ir todo ese contenido al torrente sanguíneo, la glucosa va a estar viajando por el torrente sanguíneo, pero no va a llegar directamente a las células. La glucosa no tiene la capacidad de llegar por sí sola. Para eso necesita la insulina. La insulina literalmente va a tomar la mano, por así decirlo, de la glucosa y la va a llevar y la va a presentar en la célula. Gracias a la insulina, la glucosa va a atravesar la membrana celular y le dará energía al cuerpo. El efecto de la diabetes no controlada implica que habrá una mayor cantidad de glucosa en la sangre. Esto nos va a traer problemas que más adelante vamos a platicar. Vamos a tener dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, o la que le conocen como diabetes juvenil o infantil, que se va a dar porque es insulinodependiente. Significa que el páncreas ya no produce nada de insulina, o tal vez nunca la produjo. Regularmente se va a dar en personas más jóvenes o incluso en niños. Y por ende la necesitará administrarse constantemente insulina. El otro tipo de diabetes que tenemos es la diabetes mellitus tipo 2, que esa va a ser regularmente presentada en los adultos. ¿Cómo se va a distinguir? Bueno, aquí sí va a haber factores predisponentes. Uno de ellos va a ser la obesidad y la falta de actividad física. La diabetes es un problema de salud mundial, pero particularmente en México es una causa importante de enfermedad, teniendo un aproximado de 10% de la población de México. Si en este año, que es 2021, hay una población aproximadamente de 127 millones de habitantes, alrededor de 12 millones de personas en México padecen diabetes. ¿Es una enfermedad que se puede evitar? Se puede evitar. ¿Es una enfermedad que tiene algún factor genético heredado por nuestros padres o abuelos? Es verdad, también nos lo pueden heredar, pero en la mayoría de las ocasiones podemos evitar tenerla. ¿Cuál es una de esas posibilidades? Alimentándose correctamente, evitando la obesidad, practicar cualquier deporte, no tener una vida sedentaria. Cuando empezamos a evitar esas cosas, nuestra salud aumenta y por ende la diabetes está más alejada de nosotros, aunque incluso nuestros padres tengan diabetes. Algo también importante en este aspecto es que no debemos mencionar que las personas son diabéticas. Las personas padecen diabetes. No debemos clasificarlas o encasillarlas de que, ok, esta persona tiene diabetes, entonces es diabético.
La persona con diabetes solamente la vamos a llamar así. Es un paciente que padece diabetes, nada más. Entre los síntomas de la diabetes podemos encontrar primeramente una necesidad constante de orinar, de beber mucha agua. Constantemente las personas con diabetes tienen mucha hambre, no pueden parar de comer y por ende son personas que tienen sobrepeso. Son personas que constantemente tienen fatiga, están cansados todo el tiempo. Las infecciones son frecuentes y la curación para ellas es tardada. Por ejemplo, cuando tienen alguna llaga, es muy tardado que se recuperen de ella. A diferencia de una persona que no tiene diabetes, ellos pueden tardar mucho tiempo en sanar y tal vez no logren sanarse. Por eso lo que se escucha del famoso pie diabético. Una persona que tiene un pie diabético, por ejemplo, son esas personas que cuando padecen de diabetes, si llegan a tener alguna infección en un pie, empieza a complicarse y en algunas ocasiones empiezan las amputaciones. Por eso siempre sus niveles de glucosa o su glicemia siempre debe estar equilibrado. Los niveles de la glicemia deberían estar entre 70 y 120. Menos de 70 encontraremos que es muy bajo y puede estar en peligro incluso la vida por la falta de glucosa en la sangre. Y mayor de 120 ya se puede considerar una persona con prediabetes. Por eso mismo, regularmente debemos hacernos estudios de sangre para verificar que nuestra glicemia es correcta. ¿Por qué las personas se sienten fatigadas con la diabetes? La diabetes, como ya lo hemos comentado, es un padecimiento que no permite que las células reciban la glucosa que necesitan. Por tanto, si uno no tiene suficiente alimento, al menos las células así lo interpretan, dicen, al momento que yo me siento débil, significa que no estoy comiendo correctamente, entonces por eso necesitan comer más. Por otro lado, en el caso de la sed constante, cuando hay una cantidad importante de glucosa en la sangre que no puede ser absorbida por las células, entonces está rondando constantemente todo el torrente sanguíneo y los riñones son los encargados de desechar esa glucosa excedente. El problema con esta glucosa excedente es que los riñones, al no darse abasto por la cantidad tan grande de glucosa, entonces no solamente empieza a deshacerse de la glucosa, sino también empieza a deshacerse del líquido de las células y de los demás tejidos. Por ende, los riñones sacan demasiada agua por medio de la orina y entonces tenemos una deshidratación importante. Por eso las personas necesitan estar hidratándose, o tomando agua constantemente. Otra característica que encontramos con los pacientes con diabetes es el aliento cetónico. El aliento cetónico se puede interpretar como que una persona tiene un aliento similar al de manzanas pudriéndose. Es un olor un poco desagradable. Regularmente este aroma que se da en el aliento es en personas que no están controladas, que no están tomando ningún tipo de medicación y que su dieta está descontrolada totalmente. ¿Por qué se da este aliento cetónico? Bueno, se producen cuerpos cetónicos al momento de que la glucosa empieza a degradarse y que no puede ser absorbida. Entonces empiezan a producirse esos cuerpos cetónicos y ese olor característico que nos dan estas personas. En el caso para nosotros los doctores, necesitamos tener bien identificado esos aromas porque muchas veces las personas desconocen que tienen la enfermedad, en este caso la diabetes. La visión borrosa es otro factor importante que pueden padecer las personas con diabetes e incluso hasta la ceguera puede darse si está totalmente descontrolada. Ahora vamos a ver cómo se representa todo esto y qué partes afectan el ojo. El ojo, como todos lo conocemos, es una estructura que se ve seriamente perjudicada por la acción de la diabetes. Veremos que en su interior hay estructuras que son muy susceptibles al aumento de la glucosa en la sangre, como por ejemplo el cristalino o la lente, como también lo podemos conocer. Es una estructura que va a permitir que la luz entre al interior del globo ocular.
estructura necesita para su correcto funcionamiento tener cambios dimensionales de acuerdo al enfoque que se vaya teniendo. Con una mayor presencia de glucosa en la sangre, este cristalino no puede tener esos cambios dimensionales necesarios por el exceso de glucosa y por el exceso de agua que se da como consecuencia. Por lo cual tendremos visión borrosa. Otra estructura que suele dañarse es la retina. En la retina vamos a tener formaciones que se llaman exudados a causa de la glucosa alta en la sangre. Otras señales pueden ser pequeñas dilataciones de los vasos sanguíneos que causan microaneurismas y hemorragias. El microaneurisma aquí no se alcanza a ver en esta estructura, pero en los vasos sanguíneos se van a formar unos pequeños globitos. Esos globitos es que parte de la arteria se ensanchó, pero al mismo tiempo se vuelve más delgada. Entonces impide que la sangre tenga seguridad en el vaso y en algún momento puede romperse por la fuerza de la misma sangre. Como nos damos cuenta, a partir de la diabetes se producen varios desequilibrios en el cuerpo. Por lo tanto, debemos cuidarnos bastante para no padecerla. Y si la padecen ya, hay que tratarse con los medicamentos adecuados. Siempre es importante consultar al médico y no solamente los consejos caseros que regularmente pueden dar, porque puede resultar en problemas graves. Ahora ya saben más de la diabetes. Por favor, si tienen alguna pregunta o algún comentario acerca de esto, pónganlo en los comentarios y con gusto se los contestaremos. Recuerden suscribirse al canal para seguir viendo videos de salud, de anatomía humana y medicina en general. Espero que les haya sido de mucha utilidad este video y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.